Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 92 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde encontrarás todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Ya sabes que si necesitas una consultoría para hacer crecer tu e-commerce, puedes contactar conmigo a través del correo del WhatsApp de la página de consultoría de Ecosistema e-commerce. Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre Anchor, o la recientemente cambiada de nombre Spotify for Podcasters, una plataforma que ha crecido muchísimo en los últimos años y es un referente en el podcasting. Pero antes de ello, vamos con nuestra tradicional frase del día. Algunas personas sueñan con tener éxito, mientras que otras se levantan cada mañana y lo hacen realidad. Dicha por Wayne Husen. Y ya sabemos que la resiliencia es clave para poder llevar un proyecto hasta la rentabilidad, hasta que consiga un crecimiento que lo haga sostenible y pueda alcanzar el éxito. Cada día hay que trabajar, hay que hacer algo nuevo, hay que mejorar cosas y la práctica y el aprendizaje de los errores te llevarán a hacer algo que tu público valore y te hagas un hueco en el mercado. Tu proyecto online, tu e-commerce, necesita de fuerza y recursos cada día, de manos que lo vayan amoldando y mejorando para que la gente lo conozca y empatice con él. Para ello, como bien sabes, la comunicación y lo que transmites es muy importante. Y hoy vamos a hablar de una plataforma que te va a permitir divulgar tu proyecto en formato audio e incluso vídeo, y que es de los principales en el mundo del podcasting, que está creciendo a pasos agigantados. Hoy más que nunca, ajustamos el volumen, nos ponemos cómodos y comenzamos. Pues sí, hoy empezamos a hablar sobre podcasting y más concretamente sobre Spotify for Podcaster, la antigua Anchor, que hace un tiempo, unas cuantas semanas, unos meses, cambió y ya no es Anchor, sino que se dirige directamente a Spotify. Spotify, como sabéis, compró Anchor hace un tiempo y ya lo está rentabilizando y lo está aplicando como su propia plataforma de podcasting. El podcast, ya sabéis que está creciendo a unos niveles muy importantes. Cada día más el audio en streaming, el audio bajo demanda va a seguir creciendo en oportunidades tanto de divulgación como de uso por parte de los consumidores. Cada día más y más gente consume podcast. Tú estás escuchando ahora mismo un podcast que ya vamos acercándonos al número 100 y qué mejor momento de acercarnos al número mágico de los 100 episodios hablando de la plataforma que utilizo yo personalmente para grabar este podcast que ahora mismo estás escuchando, que es Spotify for Podcaster, es la antigua Anchor. Vamos a empezar a hablar un poco. Spotify for Podcaster. Anchor lo hago por la costumbre de siempre estar llamándolo Anchor durante tanto tiempo. Hace unos meses cambió todo esto, así que directamente voy a explicar, porque Spotify for Podcaster te permite muchísimas cosas, tiene muchas funcionalidades y voy a hablar un poco de las principales, un poco de las que utilizo en mi día a día para poder grabar el podcast que estás escuchando. ¿Qué es Spotify for Podcaster? ¿Qué es esta plataforma? Pues es una plataforma para hacer podcast. Ya grabas los podcasts por tu cuenta y directamente los subes a Spotify for Podcaster, o directamente tienes la posibilidad de grabar tus propios podcasts, tus propios episodios, hacer tu canal en el entorno de Spotify for Podcaster. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a explicar qué es esta plataforma y lo primero de todo, sobre todo, es que son varias herramientas en una, ¿vale? De hecho, tiene una versión online, una versión ordenador, directamente que entras en la nube, incluso una opción para dispositivos móviles, que lo podremos hablar más adelante. Al final,
Es una plataforma gratuita, no te cuesta dinero de suscripción, no te cuesta ningún tipo de comisión ahora mismo. De hecho, tiene 0% de comisiones de monetización hasta 2024. Y que además no solamente puedes subir tu podcast y distribuirlo a través de un feed RSS, a través de las diferentes plataformas de podcasting que puedas utilizar, que puede ser Amazon Music, que puedes utilizar Apple Podcasts, que puedes utilizar iVoox, el mismo Spotify, entre otros, pero sino que además puedes disponer de librerías, de recursos de música, de músicas, de efectos, de incluso tiene un pequeño editor dentro de Spotify for Podcaster para que tú puedas, modificar el audio o hacer pequeños ajustes. No es tan pro, es muy muy sencillito, muy básico. No tiene las capacidades que, por ejemplo, puedes utilizar con Audacity, que es un editor gratuito que un día podemos comentar también cómo funciona esta plataforma para que puedas sobre todo grabar tus audios y editarlos, y que es de hecho la plataforma que yo utilizo para grabar estos podcasts que escuchas a diario. Y además que además dispone también de herramientas integradas para la edición y la distribución. Tienes analítica, que también hablaremos, puedes recopilar feedback de los usuarios y es gratis. Es gratis, de momento es gratis, de momento no hay que pagar, no sabemos qué hará Spotify en los próximos meses, pero de momento puedes grabar tus podcasts con bastante calidad. Tiene, la verdad, que después de analizar diferentes plataformas, es por la que me he decidido, después de analizar muchos pros y contras, de preguntar a expertos en el mundo del podcasting para que me dieran su feedback, un poco, pues al final es por lo que me he decidido, y de momento la decisión, tengo que decir que estoy muy contento con ello. No me supone muchos problemas, es rápida y me da información útil. La verdad que es bastante sencilla de utilizar. De hecho, en la versión de smartphone incluso también puedes grabar con amigos, cosas que, por ejemplo, hay otras plataformas que no te permiten. Y a la hora de trabajar con ello, pues vamos a explicar un poco cómo funciona Spotify, ¿vale? Lo primero de todo, con Spotify, al final, que puedes crear podcast, pero puedes crear podcast de audio y también puedes hacer video podcast que se van a visualizar en Spotify, porque al final Anchor, que fue la compañía que compró Spotify para esta función, para poder, sobre todo, de hecho se gastaron cerca de 200 y pico millones de euros en comprar la plataforma y la están potenciando. De hecho ya se ha convertido en un referente en el mundo del podcasting a escala mundial. Pues bueno, puedes incluso directamente crear el canal propiamente, que ya si no has creado ningún podcast hasta ahora y empiezas con el podcast 0, el podcast 1, lo puedes crear directamente en la plataforma, o directamente si ya tienes un podcast, ya tienes un canal en otra plataforma, lo puedes migrar a Spotify. Al final, tú puedes directamente alojar ese episodio dentro de Spotify for Podcaster, y una vez que ya tienes alojado ese episodio puedes compartir el feed RSS. El feed RSS es el link único, exclusivo de tu canal de podcast, de donde directamente embeben el resto de plataformas para poder conectarse a donde estés tú, donde tengas tú el host, donde tengas alojado tu podcast, para que se puedan distribuir por el resto de plataformas. Es como si fuera la URL de tu página web, pues en este caso es como la URL de tu podcast, donde necesitas, digamos que es lo que te sirve luego para distribuirlo por el resto de plataformas tipo iVoox o Apple Podcast, ¿vale? Es muy sencillito y además que lo puedes hacer, de hecho, ya directamente a la hora de poder directamente incluir ese RSS, ya te dice diferentes opciones como Amazon Music, te lo dice como para hacerlo también. En Apple Podcast no te lo dice directamente, pero luego a la hora de configurarlo es muy sencillo. También lo puedes distribuir con Anchor. Bueno, realmente con Anchor no lo puedes distribuir de primeras, no te ofrece la opción, porque te ofrece opciones como Apple Podcast, Castbox, Google Podcast, Overcast,
Pocket Cast, bueno, sobre todo hay algunas que a lo mejor no te suenan porque sobre todo son muy americanas, pero a la hora de conectarlo también con iVoox es sencillo porque al final tienes un feed RSS que lo puedes vincular con cualquier plataforma de podcast. También es importante que tengas en cuenta lo que hemos dicho antes, que lo puedes monetizar. De hecho, Spotify no va a empezar a cobrar por el uso del podcast hasta, en teoría, 2024. De hecho, recibes el 100% de los ingresos hasta 2024. Tú lo que haces con Spotify es que directamente puedes monetizar un podcast y el precio que pongas es el precio que vas a poner para siempre, y una vez que estás, por ejemplo, estás en tu dashboard, en tu canal, en tu plataforma de tu canal dentro de Spotify, le das a monetización y configuras las suscripciones, pones los datos, una plataforma que también está asociado con Stripe, y una vez que hayas hecho la configuración, puesto tu información, toda la información que te piden, guardas todo, te sale el candado ya de Podcast Premium. Entonces, todos los usuarios que quieran escuchar tu podcast tendrán que pagar una cuota mensual, que será la que tú decidas. Bueno, esta es una de las opciones. También tiene la opción de, como hemos dicho, aplicación móvil, es decir, que puedes grabar a través de un dispositivo móvil y utilizar la plataforma. De hecho, las configuraciones del podcast en versión ordenador, versión desktop, online, es prácticamente igual que la versión de móvil, pero además que la versión móvil te permite hacer co-hosting. ¿Co-hosting qué es? Que podríamos que puedes directamente grabar varias personas a la vez. Puedes compartir el link por WhatsApp si quieres, para que se conecten para grabar el episodio a la vez, y lo puedes grabar directamente desde el móvil y luego ya lo subes directamente a la plataforma. O también tienes la opción de crear un vídeo con el mismo audio que has hecho. De hecho, transcribes tu texto y te hace un vídeo con las palabras con las frases, con todo lo que has comentado en tu audio, en bloques, para luego compartirlo como quieras, en redes o directamente pues hacer tus propias campañas. Muy bien. Pues una vez que he visto esto, que te permite, pues eso, te permite grabar vídeos. Los vídeos se ven en Spotify, no vas a poder ver los vídeos en Apple Podcast de momento, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, porque ahí cuando grabas un vídeo podcast, el vídeo sí se ve en Spotify, pero en Apple o en iVoox se va a escuchar el audio, ¿de acuerdo? Y a la hora de, si quieres monetizar, pues una opción. De momento, como hemos dicho, Spotify no te va a cobrar de comisión hasta 2024, en principio, y ya veremos qué pasa en 2024. Y además que con Spotify for Podcaster también puedes trabajar con la comunidad, puedes interactuar con tus oyentes, puedes directamente hacerle preguntas y gestionar esas preguntas y respuestas dentro de tu plataforma de control. Puedes establecer encuestas en plan de, oye, pues con qué frecuencia escuchas podcast a la semana, o cuánto haces deporte, o directamente si la comida de tu mascota, del perro o del gato que tengas en casa, la haces por suscripción o la compras directamente en supermercados cuando vas a hacer la compra. Pues sobre todo esa información que a lo mejor te puede dar valor también para tu e-commerce, para tener información sobre la audiencia que tienes y sobre tu tienda online, sobre cómo ese feedback de la gente que te escucha y que directamente luego pueden comprar en tu tienda online, ¿vale? Más cositas que puedes hacer con Spotify. Bueno, pues directamente vamos a entrar, una vez que entramos en tu plataforma, que tienes ya tu configuración, en la parte de inicio vas a poder ver directamente un poco estadísticas principales, ¿vale? Del número de reproducciones que lleves, el tamaño del público y las reproducciones del último episodio. A la hora de subir un podcast es muy sencillo, puedes directamente hacer una subida rápida, es decir, si lo tienes grabado con otra plataforma, yo los podcasts los grabo directamente en Audacity y luego los subo directamente a la plataforma de Spotify, o puedes la opción de crear un episodio directamente con la plataforma. Directamente lo que hace es te selecciona la entrada, el micrófono que tengas,
y la opción de grabar vídeos con Riverside, ¿de acuerdo? Una vez que le das a grabar, grabas el episodio, luego tienes la opción de bibliotecas para poder buscar, digamos, audios o ese tipo de recursos que tú has subido desde tu ordenador. La opción de música es importante porque puedes utilizar la música de Spotify en el tema de si el podcast solamente lo distribuyes en Spotify. Ojo, el tema de las licencias de la música, los recursos que utilices con Spotify no valen para Apple Podcasts o para YouTube o para iVoox. Es decir, tienes que tener cuidado y debes de elegir que la biblioteca que tú utilices de los recursos de audio, la musiquita de introducción o el cierre, o si pones una musiquita en medio, la que pongas de base, debes de tener los derechos de esa música. En Spotify te da opciones, pero es que esa música que tú vas a poner en Spotify no te vale para otras plataformas. Puedes ver la opción de, oye, los mensajes, puedes pedir incluso a los oyentes que te manden mensajes de voz y además puedes trabajar las transiciones. Y a la hora de trabajar el sistema de bloques es muy sencillito para que tú puedas directamente arrastrando los archivos de si lo quieres grabar, como hemos dicho, en la propia plataforma de Spotify o directamente que grabes tu propio episodio de audio. Simple, sencillo y ya le puedes incluir los efectos que tú quieras a través de este editor de audio. Bueno, tienes la parte de crear tus episodios. Yo directamente me gusta más crear el episodio por fuera y directamente subirlo a la plataforma. Y luego tienes, dentro de tu plataforma, tienes la opción de una cosa muy interesante que es la opción de estadísticas. Estadísticas de tu podcast, el número de reproducciones que llevas en total, el total de reproducciones que llevas por episodio, el tamaño de tu público, es decir, cuánta gente tienes escuchando los podcasts o cuántos seguidores tienes en Spotify. Estas estadísticas te dicen no solamente las de Spotify, sino de lo que has tenido del resto de plataformas. De hecho, te dice pues cuál es el porcentaje que tienes en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, por otros, y lo puedes exportar a CSV. También te dice los dispositivos con los que se escucha tu podcast, si es en iPhone, en Android, si utilizan Windows directamente, que hablen directamente pues desde la versión desktop de Spotify, por ejemplo. Y una cosa muy interesante que a mí me ayuda muchísimo es la parte de, por un lado, la ubicación geográfica, es decir, qué porcentaje de tu público se encuentra en España, Estados Unidos, Colombia, Chile, México. Eso te dice, por ejemplo, de dónde está, digamos, de dónde proviene el público que tú, digamos, tu audiencia. Y por otro lado están las clasificaciones por episodio, es decir, te ordena los episodios con mayor número de reproducciones directamente, pues oye, pues en final. Y de hecho es curioso porque no existe una correlación de que los episodios, al principio los episodios más escuchados pues son los primeros que tú tienes, pero luego se van intercambiando otros episodios, por ejemplo entrevistas o especiales o informes que digamos que haces un poco de tu audiencia. La parte de episodios pues te dice el formato que tienes, que es formato audio, la duración del episodio, el número de reproducciones, si la puedes programar. Es importante que también que sepas que tú puedes programar los episodios para que puedas un poco, digamos, publicarlos pues todos los días a partir de 1 hora para tener esa programación, o directamente lo puedes publicar en el momento que lo subas si no tienes una estrategia o una calendarización de publicarlo en cada X días o cada semana o cada 2 semanas o cada mes. Y también hay una parte importante también que es la parte, como decíamos, que puedes disponer de ese feedback de la audiencia y puedes disponer de interacciones. Puedes ver la parte de preguntas y respuestas que tienes por episodio, la parte de encuestas, y si tienes además configurado la parte de suscripciones, yo en mi caso no tengo parte de monetización de podcast, porque lo que quiero de momento es llegar a la mayor audiencia posible. Y la opción de monetizar tu podcast pues te permite aquí configurarlo, saber un poco el importe, cómo recibir los pagos, cuánto vas a cobrar
por mensualidad, por suscripción y bueno, varias cosas que puedes trabajar. Luego tienes como último ya finiquitando la parte de la configuración, que tienes que poner el nombre de tu podcast, la descripción, la portada, muy muy importante. Yo me tiré un tiempo trabajando en la portada para ver cuál podría ser, y elegir la categoría del podcast donde vas a poner esto, ¿sabes? Y un poco hablar sobre ti, sobre tu URL, donde vas a tener alojados los podcasts, el correo electrónico y las redes sociales de tu podcast. Hay una opción también de redirigir el podcast, es decir, si quieres cambiar el podcast a otro servicio de alojamiento, a un iVoox, por ejemplo, pues aquí te permite también redirigir tu feed RSS desde Spotify al nuevo alojamiento directamente. Y bueno, principalmente estas son las principales opciones que te permite Spotify for Podcaster. Tiene muy buena calidad de audio, la verdad que el audio se graba en HD, no tiene coste para el podcaster, y la verdad que el apartado de audiencia y la parte de estadísticas es muy interesante, con lo cual espero sobre todo que si te animas a crear un podcast puedes elegir la que quieras. Yo en mi caso elegí Anchor, la antigua Anchor, elegí la actual Spotify for Podcaster, y de momento pues estoy contento con ella y ya veremos qué pasa en un futuro. Así que de momento solo te digo que gracias por llegar hasta aquí y sobre todo por escuchar el podcast. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y ya por último, si valoráis con 5 estrellas este podcast, hablando de podcast, en la plataforma donde lo estés escuchando, yo os estaré, como siempre, infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con un próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy feliz día. ¡Adiós!